Estos 2 meses ya larguitos, desde el mes de mayo finalizando, estuvimos hablando, orando, predicando sobre un clamor por la familia. Y yo creo que Dios no se queda con ninguna oración. Dios trae respuesta. Obviamente habrá situaciones en que Dios espera la respuesta de cada persona. Es decir, Dios propicia todo. Esa canción que cantábamos ahorita, y aunque no voy a predicar de las canciones, predico de la palabra, pero esa canción que estábamos ahí, que no hay una sombra, no hay un monte, no hay nada que detenga al Señor para acercarse, para llamarnos. Ya lo que nos queda es la respuesta nuestra. Y precisamente hoy quiero hablar y contar una historia, una parábola que Jesús contó. Precisamente tiene que ver con una gran invitación, no solo para cada uno de nosotros, sino para toda la familia. ¿A cuánto les gustan las invitaciones? Yo creo que todos estamos esperando a ver qué vamos a hacer. Hay festivo, llegó diciembre, llegó en enero, ¿para dónde nos vamos? ¿Sí o no? Levanten la mano al que le gusta pensar en eso. Ay, ahora no pasean, oiga, Yo soy el primero que digo, bueno, venga a ver. Pero siempre debe haber una invitación, ¿cierto? O una propuesta, porque si no, entonces dice uno, ¿y yo para dónde me voy? Pues el Señor nos dejó una gran invitación y lo ilustró con un banquete. En el capítulo 14 del libro de Lucas, allí aparece una parábola que es la parábola del gran banquete. Y me encantan las invitaciones del Señor. ¿Sabe por qué? Porque las invitaciones del Señor siempre son especiales y no cuestan. Solo hay que decirle, Señor, yo quiero ir. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, solo lo hago mención. La Biblia, el profeta habla: venid y comprad sin dinero. ¿Cuántos quieren comprar sin dinero? ¿Ha comprado usted sin dinero alguna vez? Sí, pastor, yo lo he hecho. Pero no al supermercado, de que bueno, a la hora de pagar, siguiente, Isaías 55. No. Cuando digo sin dinero es que no tenemos, pero Dios provee de alguna manera. ¿Sí me entiende? Eso es lo que yo digo sin dinero, ¿no? O qué tal yo llegue a la estación de servicio, hay buenas, por favor, me tanquea el carro full de extra, Isaías 55. No, tengo que llevarle, que si no, mejor dicho, me meto en un problema. Pero Dios es el que se encarga de proveer aun cuando no hay recursos. Y ahí es cuando nosotros decimos, Señor, gracias porque sin dinero he comprado. Recuerdo la palabra del profeta Wilmer, que un día me dijo, y eso me quiebra mucho, porque me dio una palabra ya finalizando la campaña y fue, yo no sé, el Señor le dejó ver algo en mi corazón, porque simplemente Él me empezó a decir, tú a veces preguntas y dices, ¿por qué bendices tanto mi vida y la de mis hijos? Porque aún ni con toda la plata que pudiese imaginar reunir, podrías tener todo lo que yo te doy, y hablando de mis hijos. Y entonces empezó a hablar y a decir, pues que el Señor siempre cuidaría de mí. Y también vino a memoria otra palabra que me dio otro profeta, y yo decía, bueno, Señor, gracias por tu palabra, porque uno tiene que recibir la palabra con humildad y con fe, ¿sí? Y en estos días yo me acordaba y yo decía, Señor, no solo las cosas materiales, sino las cosas emocionales, espirituales. Señor, tú me das tanto y me das tanto y me das tanto y me das tanto, y yo a veces no alcanzo a entender y decir, Señor, yo ¿cómo podría tener eso? ¿Sabe por qué? Porque uno puede decirle, Señor, yo recibo tu promesa y yo acepto y yo decido tener las cosas solamente confiando en ti, no en lo material. Y como yo le decía a alguien, en mi vida yo no he tenido así un fajo de billetes, una morrala, dice mi suegra, una morrala así con el billete,
Y yo conozco personas que sí lo han tenido. Bueno, he tenido un poquito, pero el problema es que no es mía. O sea, solo la he contado. Pero yo le decía a esta persona, pero todo lo que he anhelado, el Señor me lo ha dado. Y esa promesa no es solo para mí, no quiero predicarme a mí mismo ni exaltarme, solamente decirte que si confiamos en las promesas del Señor, el Señor hará esas promesas una realidad. ¿Cuántos lo creen? Jesús está allí en medio de una cena y le pregunta a alguien algo interesante. Y por eso he titulado este mensaje La gran invitación para tu familia, para que usted preste atención. Y la historia es la que relata allí el evangelista Lucas en el capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, o sea, con Jesús, le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Era uno de esos religiosos, estudiosos de la palabra, y estaban en el escenario, allí en una mesa compartiendo, y él le dijo una frase bien bonita a Jesús y bien impactante, así como para chicanear: Señor, dichosos los que coman pan contigo, los que se sienten contigo, o más bien, más que con él, era con el rey, con Dios, en el reino de Dios. Esa fue la expresión de este hombre, como para decir, wow, este señor sabe mucho, como para querer impresionar a Jesús, como lo hicieron muchas veces los religiosos. Entonces Jesús le respondió de la siguiente manera, versículo 16, le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. ¿Qué dijo el primero? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, por favor, que me excuses. Otro dijo, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a comprobarlos. Te ruego que por favor que me excuses, o te ruego que me excuses. Y el otro, ¿qué le dijo? Acabo de casarme y por tanto no puedo ir, punto. Ese no pidió ni siquiera excusas. Versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, o sea, el que lo había enviado. Entonces, ¿cómo estaba el padre de familia? Enojado. Dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene ¿qué? Mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué pasará? Gustará de mi cena. Una invitación. ¿Sabe? A veces somos selectivos con las invitaciones. Uy, yo sí voy allá porque allá dan buena comida. O yo sí voy allá porque allá hay esto o hay aquello. O yo sí voy allá porque es gratis, ¿cierto? Y a veces donde es gratis, una vez decía un profesor, a veces es curioso. Y nos contaba la situación en un centro comercial. Estaban promocionando un helado, un conito, un cono, un helado, un sabor. Y estaban dando un conito, vea, sin mentirle, más pequeño que este dedo. Pero la fila era, pero no importa porque es que gratis. Así me gaste media hora, me aguante ahí, pero nos van a dar ¿qué? Gratis. A veces somos selectivos con las invitaciones. Pues Jesús utiliza esta enseñanza, esta ilustración para responder a la pregunta, o más bien a la expresión que da este hombre, pero nos deja una gran enseñanza, ¿cierto? Y lo primero que hay allí es que dice que un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? ¿A cuántos invitó? A muchos, a muchos. La invitación de este personaje que es representado en Dios
¿Qué hizo? Es una invitación para ¿quiénes? Para muchos. Y no era cualquier cosa, era una gran cena. Y en el contexto de los tiempos bíblicos, una cena, eso era con bastante comida, eso no era ahí un pasaboquitas y ya, no, era una cena. Porque Jesús ilustra que era un hombre prestigioso y que mandó a hacer, allí no dice una cena, sino una gran cena. Entonces era para muchos y era una cena muy especial. Pero a la hora de la cena, a la hora de la invitación, ¿qué le dijo a sus siervos? Vaya, que todos los que han sido convidados, ya es la hora de la cena. ¿Y qué hizo el siervo? Como buen siervo, fue a llamar. Pero vaya sorpresa cuando llega allí a los convidados. Entonces, el primer punto de este mensaje es que hay una invitación reservada para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. ¿Cuántos lo creen? La invitación de Dios a participar de su mesa, allí hay un contexto y un escenario escatológico, es decir, cuando vengan el reino de los cielos. Pero la realidad del reino de los cielos es que es allá, cuando se consuman todos los tiempos, cuando llegue el final de la era, pero también acá, porque Jesús también dijo que el reino de los cielos se había acercado. Y es una realidad. La iglesia, el pueblo de Dios, debemos vivir bajo el reino de Dios y no esperar simplemente al día que sucedan todos los acontecimientos, al día que venga el Señor, al día que Él nos llame y ahí ahora sí se establece el reino. Esa es una realidad, pero hay otra realidad que es ya. ¿Cuántos hacemos parte del reino de Dios ya? Gloria a Dios, pero también al futuro, ¿no? Porque no solo aquí, sino a futuro. ¿Y por qué digo que aquí? Porque si para usted y para mí Jesús es el rey, estamos bajo su reino. Porque un reinado sin reino no es rey. Y un reinado sin súbditos no es rey, no es reinado. Nosotros somos sus siervos. Bueno, avancemos un poquito. Entonces, una invitación reservada. Qué maravilloso. Ahora que cantamos, es que este tiempo de alabanza fue muy bonito, esas canciones, recordar lo que Jesús hizo, que fue por amor, que no tomó en cuenta mis pecados. Y yo decía, Señor, gracias, porque no hay quien nos acuse. Usted y yo quizás nos equivocamos muchísimo. Usted y yo quizás, si nos ponemos a hablar de una vida antes de Cristo, o sea, antes de Jesús, antes de Cristo, no antes de que Cristo estuviera en nuestro corazón, diríamos, uy, no, qué pena, qué vergüenza. A mí, yo a veces me acuerdo de ciertas cosas y digo, ay, qué pena eso, delante del Señor, pero más pena me daría contar. Ahora, por testimonio lo hago es por lo que el Señor ha hecho ahora en mi vida, y sé que también en su vida. Pero la invitación está ahí latente. La obra del Señor es grande y Él nos llama a caminar en su reino. El número 2, hago allí referencia a esa respuesta negativa. Una gran invitación de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia. Eso es lo que Dios anhela. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces la respuesta a esa invitación no es la esperada. Hay el segundo punto lo he colocado, una respuesta negativa. Y quiero que miremos allí, observemos un poquito esa respuesta, cómo reaccionaron los que habían sido invitados. Versículos 17 y 18. Bueno, 17 al 20. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está como. Gloria a Dios, el Señor ya tiene todo preparado. El Salmo 23 dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Eso es lo que el Señor tiene preparado aquí y cuando se consume el tiempo, cuando sea el tiempo final. Entonces todo preparado, pero cuando el siervo va y les dice, versículo 18, dice que todos comenzaron ¿a qué? A excusarse. A excusarse. Menos mal, esos solo son los de la historia.
Eso de las excusas solo ocurre en la Biblia. Uy, qué cosa tan extraña, ¿cierto? ¿Cómo no dijo alguien por ahí? ¿Sí? ¿Y qué dijeron? Miren las excusas, me parece curioso, porque dice allí el versículo 18. El primero: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Cuál era la excusa de este primero? No había comprado una casita, ni una tierrita, una hacienda. Hay una gran diferencia entre una tierrita, entre ahí un lotecito y una hacienda. ¿Una hacienda qué tiene? Característico de una hacienda. Es harta tierra, es productivo. No es más que una finca, hermana. Cuando hablan de hacienda, eso a veces uno ni se imagina cuánto terreno. Por aquí algunos conocen haciendas en muchos lugares y dicen, no, es que ese terreno va, y uno no se alcanza ni a imaginar. Y eso tiene un dueño. Y entonces, este primero, ¿qué le dice? ¿Cuál es la excusa? No, es que ahora como soy un hacendado, y los hacendados tenemos que ir allá a mirar cómo están los asuntos. Esa fue la excusa. La siguiente excusa, ¿qué le dijo el otro? Compré 5 yuntas de bueyes. En esa época no había motores a combustión ni nada de eso, ni tractores para poder arar la tierra y prepararla y sembrar. Entonces utilizaban los bueyes y las famosas yuntas para arar. Eso es algo bien interesante. Y entonces este hombre le dice, es que compré 5 yuntas de bueyes, entonces tengo que ir a mirar a ver cómo salieron. ¿Cuál fue la excusa de este hombre? Tengo que ir a trabajar porque no es que me comprometí, hice una inversión y tengo que ir a ¿qué? A producir, porque si usted monta un negocio para que no produzca, pues entonces mejor no invierta, porque va a quedar, no le va a ir bien. Pero ¿cuál fue la excusa de él? Tengo que ir a probarlos. El tercero, ¿qué dijo? No, pues me acabé de casar y usted sabe que pues, y en la costumbre judía, el recién casado se iba un tiempo de luna de miel, preparaba un año la casa, pero también hasta en el ejército, si estaba en el ejército, le daban su buena licencia para que pudiera empezar a organizar su matrimonio. Y entonces le dijo, no, me voy. Aquí tenemos 3 excusas. Uno, porque tenía mucha riqueza, una hacienda. Y le dijo, no, tengo que ir a cuidar allá. Y yo pensaba, Señor, qué excusa tan curiosa. La bendición que tú le diste, ahora se le convirtió en la excusa. Bueno, el segundo, las yuntas, no tengo que ir a trabajar. Vea, Señor, es que si yo no trabajo, es que si yo no produzco. Dice en el Salmo 127, dice, por demás es que vayas de madrugada temprano a trabajar y vuelvas tarde, porque a su amado el Señor le dará el descanso. A veces, y no estoy promocionando aquí ni la pereza ni nada de eso, hay que trabajar porque el trabajo no es como el de la canción. El trabajo no es una maldición que dice el negrito del batey. No, el trabajo es una bendición. Y hay un pueblo laborioso. A mí me impacta. Aquí en Medellín y en esta región se empieza muy temprano a trabajar. Usted puede ver y a las 4 de la mañana ya los buses van, la gente va para la empresa, corre para aquí. Muchas de ustedes, hermanas, se levantan a las 3 a organizar. No a las 10 de la mañana, dicen a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Sino a las 3 de la mañana o 3:30, desde muy temprano a trabajar. Y hay que trabajar, sí, pero que no se convierta en una excusa. ¿Para qué? Para no ir a la invitación que el Señor nos da. Y el último, entonces, ¿qué dice? No, me casé. Ahora, ¿será que es malo tener cosas si el Señor nos da? No. ¿Será que es malo trabajar? No. El Señor habla de que debemos ser productivos. ¿Será que es malo organizar la vida y la familia y casarse? No. Lo que pasa es que esto no se puede convertir en excusa para no buscar del Señor.
para no atender a su invitación, que es maravillosa. Vea, hermanos, amada iglesia, amigos que nos escuchan, la invitación del Señor es buena por todo lado, hermano, por donde le miremos, por todo lado. Yo en el Señor no encuentro nada malo, porque aún dice la Escritura que a los que le amamos a Él, todas las cosas le ayudan a bien, aún las cosas difíciles. Porque ahí cuando dice todas, ¿son qué? No solo las buenas, todas. O sea que la invitación del Señor es muy buena, pero lo que no podemos hacer es que, gracias, porque esa es la palabra, sacar excusas, porque yo no estoy rechazando, es que ¿cómo no voy a atender los bueyes? La yunta de bueyes. Bueno, esa excusa ya hoy día no sería válida, ¿no? Ya sería, pero ¿cómo, pastor? No voy a... En estos días escuché acerca de la situación de de una especie de aves, unos animalitos. La naturaleza también nos enseña, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que en Proverbios que miremos la hormiga que no tiene capitán pero trabaja, ¿cierto? Que no seamos perezosos. Pero encontré una característica de unas aves y me llamó la atención. Dije, voy a compartir acerca de esto. Las codornices, ellas producen huevos como todas las aves, y generalmente el huevo de codorniz pues se puede comercializar. Es algo que por lo menos aquí en este sector o en Colombia comemos. Pero resulta que las codornices necesitan un ambiente, vea, casi que perfecto, podríamos decir, para que ellas puedan producir, ¿cierto? ¿Cómo así que casi que perfecto? Bueno, entonces tienen que tener un espacio adecuado. El que va eso no es cultivar, el que va a criar, gracias, el que va a criar las codornices para que produzcan huevos y usted pueda comprarlos allá en la despensa o donde los compre, ¿cierto? Tiene que tener unas condiciones muy estrictas. Adecuado el espacio, temperatura adecuada, ¿cierto? Poco ruido, no mucho viento, no tan encerradas, mejor dicho, casi que perfecto. Resulta que si ese espacio no se da así, número uno, no producen, pero número dos, se estresan y se vuelven agresivas y entre ellas tienden a hacerse daño, a matarse. Entonces yo me puse a pensar y dije, eso debe ser bien complicado, y tan ricos que son los huevos de codorniz ahí como con las papitas y con todas esas cosas que comemos. Ya nos dio fue como hambre en esta mañana, ¿cierto? Pero me quedé pensando, yo dije, ve, estos de la historia parecen como codornices que tienen mil excusas. Y aunque la invitación es muy buena, aunque el plan de Dios es maravilloso, a veces pueden más las excusas que el plan que Dios tiene. Y yo digo, Señor, tremendo. Yo sé que este mensaje, no sé, Señor, hasta el infinito y más por allá. Pero, ¿qué es lo que quiero decir, amada iglesia? No tengamos excusas para la invitación del Señor. Y la invitación del Señor no es simplemente la invitación de la iglesia, ¿cierto? No estoy hablando de los horarios de aquí en la iglesia. Ahora que nos daban los anuncios, vemos que hay diferentes actividades, diferentes momentos. Qué bueno y qué rico poder compartir, porque en cada reunión yo soy bendecido y sé que usted también es bendecido y bendecida, porque Dios hace algo, es especial, ¿cierto? Pero más que simplemente asistir a una serie de actividades y reuniones, es no rechazar la invitación del Señor. No nos podemos quedar con las bendiciones, que las bendiciones no sean excusa para decirle al Señor, no puedo ir a tu invitación, no puedo ir a buscar a tu presencia, no puedo ir a caminar contigo, no puedo ir al curso, no puedo ir a la actividad, no puedo ir al culto, no puedo ir, bueno, si me queda tiempo por allá voy a la iglesia. Hermanos, Dios no es un elemento decorativo que por ahí de vez en cuando. Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos da la vida,
Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos ha invitado a participar de comer a su mesa. Entonces, el llamado con todo el amor. No tengamos excusas. No seamos creyentes codornices, si podemos decir. No, es que está haciendo mucho sol. No, pero es que está lloviendo. No, es que tan temprano. No, pero que tan tarde. No, que es que ese calor. No, que es festivo. No, que es que no es festivo. Oiga, ¿sabe? A veces las excusas para buscar de Dios no tienen validez. Lo digo con todo el amor. No tienen validez, pero es una decisión. Nadie nos obliga. El Señor está abierto, pero mira lo que sucedió. Porque el religioso, el escriba, le dice a Jesús: wow, Jesús, yo ya sé que allá en la eternidad, en el reino de los cielos. Pero por eso Jesús le dice eso. Porque posiblemente ellos tenían la excusa de que tenemos la ley, ya tenemos todo comprado. Hay corrientes que dicen, y pueblos que dicen: no necesitamos del evangelio, nosotros ya tenemos nuestra religión. Rechazan directamente y abiertamente la invitación de ¿quién? Del Señor, que es gratis y que es maravillosa. Pero nosotros debemos estar atentos y no caer en la misma. Es que. Y a veces cuando alguien empieza es que, y dice uno, ¿quién sabe qué va a inventar? No, ¿cierto? Ahora, vuelvo y les digo, hermanos, no es una tiranía, no es una camisa de fuerza, no. Debemos entender a qué nos llamó el Señor: a ser bendecidos, a participar de su mesa, a participar de sus bendiciones. Pero podemos o excusarnos o decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cuál fue la reacción del Señor frente a esa respuesta negativa? Uno diría: pues entonces ya no hago nada. ¿Sí o no? Si no van a venir, no hago nada. Mire lo que dice el Señor allí de la historia. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces la reacción del padre dice allí, dice: enojado el padre de familia dijo a su siervo. ¿Cómo se puso el Señor que invitaba? Bravo, enojado, ¿cómo así? Mire, tengo todo dispuesto y entonces ahora que no van a venir. Que no van a venir. Pero la reacción no fue: no hago nada. Mire lo que dice allí, el versículo sigue diciendo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a quienes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. ¿Por qué Jesús hace descripción de esta manera? ¿Cierto? Primero, los pobres. Recuerde que Jesús estaba hablando con un dirigente religioso. Posiblemente era de los saduceos, porque habían dos grupos dentro de los judíos en esa, bueno, habían 4, pero los más notorios eran los fariseos, que eran los que se sabían toda la ley, pero no hacían nada. Entonces eran algo así como Jesús dijo, como los hipócritas, que tienen una máscara y que dicen que es así, pero en realidad no es así. Y estaban los otros, que eran los saduceos. Y los saduceos, ¿qué les gustaba? El poder político. Y eran los que tenían el billetico. ¿Y por qué Jesús dice aquí que algunos tienen excusas, como los religiosos de esa época, para no ir a la hora que el Señor los llama? Porque tienen sus negocios, porque tienen aún su familia, porque tienen esto. Entonces más bien Jesús dice: vaya y llamen a quienes, a los pobres. Uy, Dios mío, yo creo que ahí sí eso se llenó. Sin embargo, mire lo que pasó. ¿A quién más le dijo que llamaran? A los mancos, algún defecto en su cuerpo, ¿cierto? Y también dice allí a los cojos. ¿Y a quién más? A los ciegos. Resulta que Jesús está haciendo una descripción allí de las personas que los religiosos de la época rechazaban
e impedían que entraran al templo. Pero la invitación aquí no era un templo. La invitación aquí era a una gran cena en la casa del Señor. ¡Wow! O sea que ahora la actitud de los que le rechazaron ahora se convierte en una posibilidad para los que ellos rechazan también. A los despreciados, gracias. Y yo miraba esto y yo decía: ay Señor, aunque te enojaste porque no estaba bien que te hubieran rechazado, no importa. Él no deja de cumplir sus planes. Simplemente dice: pues la posibilidad está abierta para todos los que están imposibilitados según el hombre, pero que yo les abro la posibilidad para que asistan al gran banquete. Y yo miraba y yo decía: bueno, aquí puede haber, y si pasamos esto a la enseñanza espiritual, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué dijo Jesús también acerca de los ciegos? Que Él daría vista a los ciegos espirituales. Y sabe, yo le decía: Señor, gracias, porque en esa lista estoy yo. Y quizás no porque tenga esa dificultad en lo físico, pero sí lo tenía en lo espiritual. Y cojo también porque andaba más torcido que quién sabe qué. Pero el Señor me dio la posibilidad de ¿qué? De ir al banquete. O sea que Jesús le está diciendo a los religiosos: no se fíen de que tienen platica, no se fíen de que tienen ocupación, no se fíen de que son perfectos, porque yo no rechazo a nadie, más bien abro la invitación a todos los que quieran venir. Y Jesús continúa diciéndole. Entonces el siervo va, la historia que relató Jesús, el siervo va y entonces ¿qué le dice? Versículo 22: Señor, ya hemos hecho como tú mandaste, pero aún hay espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que la cena, el banquete que él había preparado no era solo un banquete bueno, sino que era un banquete abierto ¿para quiénes? Para muchos. Pero allí ya hay un grupo que le había rechazado, que se había excusado, que se había puesto ahí como la codorniz, que se había puesto ahí como que no queremos, pero él abrió espacio para otros. Y entonces volvió y le dijo, el versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Una vez más, el anhelo del Señor es el banquete, que haya mucha gente, que muchos disfruten y que compartan. Pero también allí vemos un llamado, porque el siervo en esta parábola también está representado en la iglesia. La iglesia del Señor debe ser servidora. ¿Y qué le dice el Señor? Vaya, llámelos, fuércelos a entrar, no oblíguelos. Y eso nos habla de la labor que como iglesia tenemos para ir a buscar ¿a quiénes? A los pobres, a los cojos, a los ciegos, para forzarlos a entrar ¿a qué? Al banquete. Eso nos habla de que como iglesia, como comunidad sierva de Dios, debemos ir y llevar y decirles: mire, hay un banquete. Usted ha hablado de pronto con una persona que dice: no, pero es que yo no necesito de Dios, yo no he hecho maldad, yo no he hecho no sé qué, yo no, y se justifica en todo. Sencillamente excusas, excusas, excusas. Pero también cuando vamos a donde alguien que está como cojo dice: yo quiero caminar bien. Ah, bueno, venga, que el Señor no le va a rechazar. ¿Sí me hago entender? Que aquí también aparece la labor como iglesia, como siervos, de ir e invitar a otros y forzarlos. Forzarlos no es obligarlos ni amenazarlos. Forzarlos es: haga todos los esfuerzos para que pueda ir al banquete. Versículo 24, bueno, el 23 al final dice: para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La extensión de la invitación a los que son relegados, a los que estaban desechados.
Porque los que se creían que estaban muy perfectos, sea por lo que sea, y tuvieran la excusa que tuvieran, ¿qué dice Jesús? Pues allá ni llegarán. Pero llegarán ¿quiénes? Los pobres, los cojos, los ciegos, los quebrantados. ¿Para qué? Para disfrutar del gran banquete del Señor. La pregunta: ¿con cuál grupo nos identificamos nosotros? ¿Cierto? ¿Con cuál grupo? Y esto ya es una aplicación muy personal. ¿Será que esta mañana nos relacionamos, nos identificamos con el de las excusas? Pues dile al Señor: Señor, ayúdame a no ser así. Así como dicen, no sea así. No sea así. Yo digo: Señor, que podamos ser entendidos de tus planes. No tengamos excusas. El otro grupo, los cojos, los ciegos, los pobres. Que eso en últimas, ¿cómo se traduce? Los necesitados. Y el otro grupo, los siervos, los llamados a ir a seguir invitando al gran banquete. 3 grupos hay allí: los de las excusas, los necesitados y los siervos que llaman, que convocan al banquete. Yo diría que debemos ser como los 2 últimos grupos. Identificarnos con los 2 últimos: los necesitados y los siervos que convocamos y llamamos. Porque el banquete, hermano, no se limite. Eso no es para 300 personas. Eso no, tranquilo, que eso no tiene que comprar la boleta. No. Hay mucho espacio, dice allí, en la casa del Padre. Tenía reservado en el banquete mucho. Entonces no digamos, no, ya el cielo se llenó. Tranquilos, que el cielo nos ha llenado. Todavía hay mucho espacio. Al contrario, yo digo: uy, Señor, todavía falta espacio. Esta gran invitación que el Señor nos hace es la invitación que está disponible para tu vida y para tu familia. No tengamos excusas. Al contrario, que le podamos decir al Señor: Señor, yo necesito de ti. Pastor, pero yo ya llevo tantas décadas. Algunos ya cuentan la vida cristiana en décadas, otros en años, otros en meses. Bueno, está bien. Pastor, yo ya llevo tanto. Que siempre seamos necesitados de Dios. No vamos a poder tener excusas de decir: es que yo hace 20 años, llevo 25 años caminando con el Señor, y yo digo: Señor, gracias, porque todo lo que has hecho desde allá hasta acá y seguirás haciendo es maravilloso. Pero yo no me puedo confiar. Hermanos, si yo les contara cuando me convertí. Yo me convertí en pleno cambio del milenio, cuando llegó el año 2000. Esa expectativa: el mundo se va a acabar. Llegó el año 2000, las computadoras van a colapsar, eso se va a acabar, eso va a ser el caos. Y yo, bueno, ahí permanecía, y ahí vamos, ¿cierto? Esto no estoy diciendo que el Señor no cumplirá su promesa, sí, pero yo no puedo vivir de glorias del pasado. Yo tengo un presente con el Señor. Tenemos un presente con el Señor. ¿Y el presente cuál es? Somos necesitados de Dios. El día que en tu corazón digas: no, yo suficiente, ya he orado suficiente, ya he estudiado suficiente, ya he ido a muchas actividades, suficiente ya. Ese día tu corazón empieza a convertirse en alguien autosuficiente y dejas de ser necesitado de Dios. Qué lindo cuando todavía nos quebrantamos en la presencia del Señor. Qué lindo cuando decimos: todavía necesito hacer un ayuno para buscar la presencia del Señor, para que el Señor me dé respuesta. Qué bueno cuando decimos: Señor, perdóname porque hoy fallé,
porque a veces hasta el corazón del hombre se ha vuelto insensible. ¿Yo? ¿Pecador? ¿Cuándo? Oiga, ya dice uno, mejor dicho, alas y aureola pero cuando somos necesitados del Señor y su misericordia, somos los invitados perfectos, precisos para el gran banquete. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que nunca tengamos autosuficiencia. Que siempre tú en tu casa digas: Señor, bendice mi casa. Señor, guarda mi casa. Señor, que tu presencia esté en mi casa. Porque tenemos que hablar también de que la convocatoria era para familias completas. Y no podemos decir: no, ya. Si yo le contara, pastor, bueno, qué bendición. Pero y ahora es algo permanente. Y que seamos servidores. Y este es un llamado para todos. Vamos a convocar a otros al banquete. Vamos, que el Señor tiene respuesta a tu familia. Vamos, que el Señor tiene respuesta a tu situación. Vamos, que el Señor tiene respuesta, tiene algo especial para tu vida. ¿Qué fue lo que le dijo este señor? Vaya, esfuércelos para que entren, porque todavía hay mucho espacio. Este es un llamado para toda la iglesia. Debemos despertar para invitar a otros al banquete. A los que ya están en el banquete y usted sabe que van a la fija, déjelos, porque esos ya tienen boleta. Pero es aquellos que todavía no están convocados al banquete. Y eso habla de la evangelización. Que seamos familias necesitadas de Dios, pero también que en nuestras casas se hable de qué. Ve, vamos también, conoce también. Hay espacio para ti. Creo que hay una canción que dice así: en la casa de mi padre. No, ese es el versículo. En la casa de mi padre hay espacio, hay espacio para todos. ¿Sí es así? Eso. Ahora el versículo también dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Sí? El pastor ya está mezclando las canciones, los versículos. Pastor, ubíquese, o habla de la canción o habla del versículo. Pero bueno, que el Señor nos dé entendimiento, amén. Y que podamos decirle: Señor, yo quiero estar en el banquete. No más excusas. No seamos del grupo de las excusas. Tranquilos, que no vamos a hacer un grupo de WhatsApp que se llame los de las excusas. No, porque ese grupo se llenaría. ¿Se imagina? Los de las excusas. Entonces cada uno escribe todas las excusas. ¿Sí? O el grupo de las codornices. Eso no es bíblico, hermana, esa es la ilustración. Pero sí, también, no seamos como la codorniz. No, es que no tengo el ambiente ideal. No, es que, oye, es curioso, pero ni tampoco me quiero desgastar en eso. Porque a veces, de verdad, como las codornices, entonces dicen: no, es que allá hace mucho calor, que allá hace mucho ruido, es que allá es tan silencioso, es que allá, y todo es, y como que no, termina, porque tan desesperado, pues, no se acomoda. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, amén. Porque déjeme decirle que el propósito es estar en el banquete del Señor, estar allí en la cena del Señor, estar allí en sus planes, en la mesa del Señor, comiendo siempre. Colócate de pie un momentico y vamos a orar para que también podamos ministrar la cena. Y quiero, antes de la cena, que oremos, que podamos reflexionar frente a la enseñanza del Señor. La invitación del Señor es grande y es maravillosa, no tengo la menor duda, y yo sé que tú también lo has comprobado. Es grande y maravillosa, pero a veces el corazón del hombre se quiere autojustificar, escudar, salir por un lado o por otro. No tengamos esa actitud para los asuntos con el Señor. Y cumplamos nuestra función de ir a invitar a otros. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no es suficiente solamente con saber y decir: wow, qué maravilloso será un día estar contigo en la eternidad, y ya. Necesitamos, Señor,
entender que es un privilegio ser convocados y que aún si no fuimos convocados en un comienzo, ahora hay oportunidad para todos, porque quizás no éramos dignos, Señor, no éramos dignos de ser invitados al banquete, y por eso, Señor, podemos decir que éramos como o los cojos o los ciegos o los pobres, porque eso solamente demuestra una necesidad de ti. Somos necesitados de ti. Dígale al Señor y háblele: Señor, que yo siempre pueda reconocer que necesito de ti, que nunca mi corazón se llene de orgullo y decir: es que yo ya he hecho, o yo. No es por méritos, al contrario, es cuando reconocemos la misericordia del Señor y decimos: a pesar de lo que era, a pesar de mi condición, a pesar de todo esto, tú me invitaste, y te alabo, Dios, porque tú me invitaste a tu banquete. Señor, que nuestras vidas, Señor, no se llene de argumentos para una cosa, para otra, sabiendo que la realidad es que sencillamente se ha puesto la mirada en otras cosas. Pero, Señor, que nunca se nos olvide ese privilegio tan grande, ese banquete, eso que nos has llamado un día a encontrarnos contigo, y que desde ya disfrutamos de estar a tu mesa, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Eso es cuando estamos en tu mesa día a día, momento tras momento. Señor, aleja de nuestras vidas las excusas para estar ahí en conexión contigo, para estar ahí contigo. Ninguna excusa será válida delante del Señor un día. Escúchame muy bien, iglesia. Ninguna excusa será válida para decirle al Señor: es que por esto o aquello, cuando el Señor lo ha dispuesto todo. Démosle siempre el primer lugar, Señor, y que podamos convertirnos en esa iglesia sierva, de invitar a otros, de forzar, de decirles: mira, hay un banquete especial de parte de Dios para tu vida, que saciará esa hambre, esa sed, ese sinsabor de la vida, ese sinsentido de vida. Prepárate para un banquete, porque para ti también hay espacio. Eso es lo que tenemos que ir y decir, eso es lo que tenemos que ir e invitar. Señor, ayúdanos a ser una iglesia entendida de tu plan, pero también entendida de nuestra responsabilidad.